Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Y muy buenas tardes para vos y toda la audiencia de Radio Nacional. Buenas tardes. Bueno, costó armar un poquito la columna de hoy por la veda electoral, ¿no es Sí, cierto? sí, acá la estoy sufriendo desde que empecé el programa, pero bueno, lo logré, creo que no la rompí en ningún momento. Bueno, bien, bien. Los que me conocen deben estar maravillados. Bueno, indudablemente no vamos a poder profundizar en las novedades sanitarias de la semana porque Sí. de alguna manera está relacionado con la política. Ujú. Así que bueno, aprovechamos la oportunidad de hoy, la columna, para sí hablar de un tema que se estuvo mencionando el año pasado Ajá. y durante el 2021, que es la propuesta del Sistema Nacional Integrado de Salud. Seguramente alguna vez alguno lo habrá escuchado, se nombra las siglas que es INISA, pero nunca, por lo menos yo nunca escuché profundizar sobre este tema. ¿De qué se trata el Sistema Nacional Integrado de Salud? Bueno, algunos pueden pensar que no tiene relación con la pandemia, Ajá. motivo principal de esta columna, pero en realidad está íntimamente relacionado. A ver, la pandemia del coronavirus visibilizó lo bueno y lo malo del sistema sanitario nacional. Sobre ese costado negativo, ¿sí?, que se viene arrastrando desde hace décadas, lo que propone el CINISA son varios puntos para poder solucionarlo. Indudablemente, yo creo que la mayoría de los que están escuchando, o incluso nosotros mismos, habremos ido en algún momento a algún hospital, a un centro de salud, y habremos presenciado, por ejemplo, en el Hospital Pena, la infraestructura que está a maltraer desde hace Ujú. mucho tiempo. Seguramente alguna persona se habrá atendido en alguna salita médica y encuentra con que no hay profesionales de la salud, o que cuando te atienden mal, pero no porque ellos quisieran atender mal a una persona, a un paciente. Seguramente lo haya, pero no es la gran mayoría. Claro. Sino que uno los ve muy cansados. Entonces uno empieza a unir hilos, unir puntos, y dice, bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué el sistema de salud en nuestro país está atravesando por estas dificultades? Entonces, bueno, lo que propone el Sistema Nacional Integrado de Salud es, primero, visibilizar por qué ocurre, quiénes son los actores que están perjudicando el sistema de salud argentino, y también propone algunas soluciones. La integración del sistema de salud argentino es necesaria porque uno de sus principales problemas es la fragmentación que produce y reproduce la desigualdad en el acceso. Y estas palabras las voy a utilizar a lo largo de la columna de hoy. Toda acción dirigida a la integración del sistema de salud deberá mejorar el acceso de una parte de la población especialmente vulnerada. Se observa mucho en los barrios, incluso en la actualidad en Bahía Blanca hay muchas salitas médicas que cerraron. Entonces, bueno, Sí, sí, sí. sobre todo el sistema de salud tiene que apuntar a mejorar en esos sectores de nuestra población. A ver, cuando uno se plantea que la salud es un derecho, a menudo por ahí resulta difícil traducir en términos concretos en qué consiste ejercerlo. Bueno, lo que dice el CENISA es que, por ejemplo, el momento del encuentro de una persona con el equipo de salud debe ser precedido, acompañado y sucedido de acciones en el tiempo. No es, a ver, Juan y Guarino, te atiendo, ¿qué te pasa? Y ya te doy un ibuprofeno y ya te vas a tu casa. Que eso Claro. también genera desconfianza en la comunidad. Hay mucha gente que no se quiere atender en el hospital porque dicen esto siempre: ¿para qué si me va a dar un medicamento y me va Claro. a largar a mi casa? Bueno, hasta en eso perjudica, ¿no? Lo que propone el CINISA es que debe haber acciones de promoción de la salud que favorezcan un estilo de vida más saludable, que permanezcan en el tiempo, que se hable de vida social, de educación sexual integral, de cepillado de dientes, ¿por qué no? Acción de prevención de los problemas de salud más prevalentes, acceso a las vacunas, preservativos, salud ambiental, alimentación. O sea, se atiende a una persona X por un determinado problema, pero también se la concientiza, se la empodera para que el día de mañana pueda empoderar su propia salud, y también, ¿por qué no?, decirle a alguna persona, a algún amigo, a algún familiar que, che, mirá, ¿sabías que la actividad física es importante para la salud mental? ¿Sabías que si te podés alimentar bien, vas a ahorrarte de determinados problemas de salud? Bueno, en esto consiste también, en dejar de ver a la persona como sufriente
y empezar a empoderarla también a esta persona. Eso es en parte de lo que habla el sistema integrado de salud. Y hay un punto fundamental que a mí me gustaría que lo podamos charlar, que es el factor económico. Ajá. El factor económico, ¿cómo puede llegar a romper un sistema de salud? Habitualmente se describe el sistema de salud argentino como dividido en tres subsectores: el público estatal, el de la seguridad social y el de la medicina privada. El primero, o sea el estatal, se financia con rentas nacionales, provinciales o municipales, ¿no es cierto? El segundo, el de la seguridad social, con los aportes de los trabajadores y trabajadoras. Y el tercero, indudablemente, con las cuotas que pagan los clientes, ¿no? Los tres subsectores también se diferencian en sus principios rectores, mientras que tanto el subsector estatal como el de la seguridad social se rigen por la solidaridad para garantizar el ejercicio del derecho a la salud. El privado se basa en la búsqueda del lucro por parte de las empresas. Y ojo, en esta columna no vamos a, hablar mal del sector privado. Estamos describiendo una realidad objetiva. Pero escuchemos esto que es sorprendente, ¿no? Si bien la cobertura que provee el Estado es universal, el 36% de la población cuenta exclusivamente con la cobertura estatal, el subsector de la seguridad social, por su parte, escucha cuánto cubre, Juani, el 50% de la población. Muchas de las obras sociales que nosotros conocemos cubren al 50% de la población. Y las empresas de medicina prepaga cubren solamente el 14%. Pero acá está el punto más importante. Según los últimos datos disponibles, que datan de 2017, el gasto total en salud en Argentina es del 9% del Producto Bruto Interno. 9%. Y se distribuye de la siguiente manera. El 2% corresponde al Estado, el 3% a las obras sociales y el 2% restante a las empresas de medicina prepaga. Eso quiere decir que el gasto se concentra en el subsector privado, contrarrestando al Estado y a las obras sociales. Y acá es donde uno se pregunta, por lo menos yo, esto se lo dejo a ustedes también para que se lo pregunten en sus casas. Si las obras sociales cubren al 50% de la población y el Estado el 36%, ¿por qué recibe el mismo o menor dinero que el sector privado? ¿No es cierto? Después uno se pregunta por qué, por ejemplo, el Hospital Pena está como está. Aquí hay una fragmentación económica que produce desigualdad. Pero ojo, porque la fragmentación produce desigualdad también hacia adentro de cada uno de los subsectores. Por ejemplo, cada provincia y cada municipio tiene su propio sistema de salud. También hay provincias y municipios que tienen mayor o menor infraestructura sanitaria o tienen políticas sanitarias más o menos inclusivas. Y esto también genera una desigualdad en el acceso a la salud. Es decir, no hay una política sanitaria homogénea en todo el país. Eso también es desigualdad. Otro ejemplo que el CINISA menciona es que a principios de este siglo comenzó un proceso de cierre progresivo de las clínicas y centros de diagnósticos privados en las ciudades de menos de 50.000 habitantes, quedando como única institución de salud el hospital municipal. Eso también suma desigualdad producida por el lugar de residencia. Por eso, como mencionábamos hace un ratito, no estamos en contra del sector privado. Lo que decimos es que debe haber mayor equidad entre el sistema de salud nacional, el de las obras sociales y el del sector privado. Y para profundizar un poquito más, vamos por el tercer punto que menciona el CINISA. El sistema de salud argentino es único y singular en sus características, menciona. Su composición, su evolución histórica y la totalidad de quienes participan de él deben ser tenidas en cuenta al proponer su integración. Es decir, se debe evitar imitar ejemplos extranjeros. Y este punto es interesante, me gusta poder mencionarlo. A lo largo de la historia se intentó aplicar diferentes recetas dictadas por organismos internacionales que pretendían, entre comillas, resolver los problemas de los sistemas de salud de los países subdesarrollados, como si quiere ser, puede ser el nuestro. Yo no estoy de acuerdo con la palabra subdesarrollado, pero creo que es un país potencia. Al contrario, que pienso que somos... En vías de desarrollo. En vías de desarrollo, sí. en todo caso se podría mencionar. Pero cuestión aparte. Al renegar de la realidad nacional, o al rechazar como interlocutores a los principales actores en el campo de salud, fracasaron.
Y cuando vos dejás de lado a los actores de salud que componen nuestro sistema, vas a fracasar indudablemente. No se pueden copiar recetas extranjeras. Tampoco sirve soñar con replicar en nuestro país el Servicio Nacional de Salud británico. Viste que mucha gente menciona el sistema de salud británico o el Sistema Nacional de Salud cubano, casi exclusivamente estatales, o el sistema de salud alemán, basados en la seguridad social. No digo que sean malos, lo que no digo es que hay que imitarlos exclusivamente. A ver, es más, podemos extraer algunas cuestiones de estos sistemas de salud, pero no imitarlos totalmente. El éxito, creo yo, en un sistema de salud nacional es tener en cuenta la realidad de nuestro país, la realidad de los profesionales de la salud, las realidades de distribución geográfica. Sin ir más lejos, las vacunas de COVID, distribuirlas a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires no es lo mismo que distribuirlas en Capital Federal. No solamente por las distancias, sino también porque Capital Federal, por ejemplo, está todo asfaltado y en provincia no. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta esa realidad nacional para hacer un sistema de salud nacional lo más equitativo posible y lo más completo posible. Y otra cosa que para mí también tenemos que tener en cuenta son las enfermedades que tienen características por nuestro contexto social y ambiental. Es decir, no es copiar y pegar, es poder elaborar, es poder hacer política nacional. Por otro lado, además de la fragmentación financiera y geográfica, la fragmentación en términos de información es otro punto importante en la desigualdad. Uno se dice, ¿qué tiene que ver la información con que el sistema de salud argentino esté deteriorado? Bueno, este punto, el de la información, sí tuvo impacto en la pandemia. ¿Vos sabías, Juani, que uno de los principales problemas del sistema de salud nacional con la pandemia fue el acceso a la información? El tema de la gestión de camas, por ejemplo. Ajá. O que X municipio no cargaba la cantidad de fallecidos, o que X municipio no tenía un sistema de gestión de cama, entonces no se podía derivar a un paciente a otra localidad, a otro partido. Mira. Fue un gran problema al principio de la pandemia y muy poca gente lo sabe, por no tener articulada la información epidemiológica, por ejemplo. Hasta ahora la información sanitaria disponible para el análisis y la toma de decisiones es casi exclusivamente la que se produce en el subsector estatal. O sea, vos tenés las obras sociales y el sector privado que no tienen una base de datos completa. Bueno, esto que mencionábamos durante la pandemia, que bueno, todavía estamos atravesando, se hizo evidente que las jurisdicciones que pudieron generar instancias de integración en la gestión de camas, como la provincia de Buenos Aires, lograron que, aún en los momentos con mayor cantidad de casos, todas las personas que necesitaron estar internadas consiguieran lugar, evitando las escenas trágicas que se vieron en otros países en lo que las personas morían en las casas o en las calles. Y ahí uno dice, bueno, pucha, che, es verdad que el tema de la información y de la integración de la información es sumamente importante. Entonces, lo que dice el CINISA es, si ese nivel de integración se consolidara y profundizara después de la pandemia, podría resolverse, por ejemplo, un problema que se da en todos los inviernos en la Argentina, y que es la saturación de las salas con niños y adultos con problemas respiratorios. ¿Vieron cómo está en lo común y en lo diario? Al mismo tiempo permitirá construir información epidemiológica imprescindible a la hora de tomar decisiones en salud. Aquí es donde uno se pregunta, o mejor dicho, aquí es donde uno se da cuenta de lo importante que es ahondar y profundizar en todos los detalles para tener un sistema de salud completo, preciso, integrado, articulado, que no esté fragmentado. Pero bueno, estamos hablando de economía, geografía e información, pero ¿qué sucede con los seres humanos que trabajan en el sistema de salud? Porque el factor humano es fundamental, ¿no es cierto? Bueno, la propuesta del Sistema Nacional Integrado de Salud también los contempla. Y acá hay una realidad muy profunda. El trabajo en salud está asignado por la fragmentación y la desigualdad, como lo venimos diciendo.
lo vemos en la desproporcionada concentración de profesionales en los grandes centros urbanos, que a su vez trabajan mayormente en el subsector privado. ¿Y qué genera esto? Dejan sin cubrir puestos en las ciudades de menos de 30.000 habitantes y en los hospitales estatales. Yo me acuerdo, bueno, yo viví mucho tiempo en Formasa, en un pueblo que se llama El Colorado, un pueblo de menos de 30.000 habitantes. Me acuerdo una vez ir al hospital con mi papá y estar esperando horas y horas hasta que me atiendan. Y uno, obviamente, con un problema de salud se cansa, se enoja. Fui a buscar dónde estaban los médicos, no los encontraba, hasta que golpeé y abrí una puerta y había un solo médico que estaba, no te miento, Juani, destrozado de lo cansado que estaba, durmiendo en una camilla con la boca abierta. Yo me quedé helado, digo, bueno, ¿qué hago? ¿Viste? Porque también uno tiene empatía, ¿no es cierto? Claro. Le pregunté a una enfermera, le digo, che, ¿es el único que está atendiendo? Sí, me dice, hace más de 12, 14 horas está, solo. Entonces, eso también es una realidad que se vive, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino también en el norte grande, como puede ser Formosa. El 43% de los profesionales de la salud tiene más de un empleo. Las personas con un solo empleo trabajan un promedio de 39 horas semanales, mientras que aquellas que están en situación de pluriempleo lo hacen por 52 horas semanales. Si a esto se le suma que la fuerza laboral en salud está compuesta mayoritariamente por mujeres, sobre las que también continúan recayendo las cargas de tareas de cuidado hogareñas no remuneradas, las jornadas laborales son aún más extensas. Entonces uno se pregunta, ¿cómo surge el pluriempleo? ¿Por qué está la situación así? Bueno, a veces es una solución parcial de los propios trabajadores de la salud ante condiciones laborales desfavorables, contrataciones irregulares y de tiempo parcial, tercerización o subcontratación. Anda a preguntarle a cualquiera que trabaja en el ministerio cómo está, si está en planta permanente, si está como becario, Claro. hace cuánto tiempo. Hay gente que está hace 10 años así. Bueno, esa es otra cosa sobre la que también se va a estar trabajando. Y esto, obviamente, que como consecuencia aumenta el riesgo de sufrir accidentes laborales, de haber contribuido en 2020 a la expansión del COVID por parte de los trabajadores de la salud, no porque quisieran, sino porque iban de un trabajo a otro. Y por sobre todas las cosas, el pluriempleo funciona como limitante de la capacidad operativa del sector estatal. Si el personal de salud tuviese dedicación exclusiva en el sistema solidario, la posibilidad de profundizar en el diagnóstico de salud de la población a cargo, de planificar actividades, de extender los horarios de atención, se daría indudablemente una respuesta más efectiva y también cuidada tanto para los trabajadores como para quienes asisten al sistema de salud. Entonces, me parece que una posible solución, me parece que no, tampoco hay que leer el proyecto, es cuestión de lógica pura. La integración en este plano podría solucionarse con una carrera sanitaria nacional que compatibilice títulos, que prevenga la discriminación entre profesiones. Hay médicos que ganan fortuna y hay enfermeras que ganan 2 pesos. Y que reduzca la puja salarial entre jurisdicciones. Muchos de las enfermeras y enfermeros que trabajan en provincia de Buenos Aires, en plena pandemia de COVID y en una provincia con el 40% de los habitantes del país, se fueron a trabajar en Neuquén o a otras provincias porque no le pagaban. No es que no le pagaban bien, quizás en otras provincias le pagaban más. Esto se arrastra desde hace décadas, hay que aclarar, no es una cuestión de ahora. Se ha hecho mucho en este último tiempo, pero hay que seguir laburando. Indudablemente hay que seguir laburando. Y ya para finalizar, hay mucha más información, pero nos queda poco tiempo. Si te parece, Juani, lo que podríamos hacer es dar unos pequeños tips para la gente que el domingo va a votar. En primer lugar, incitarla a que vaya y vote. Lo dijo hoy clarísimo Guado de Pedro, ministro del Interior, está dada las condiciones epidemiológicas para ir a votar. Es una forma de cuidar a la democracia. Así como nos cuidamos del COVID, también nos podemos cuidar a la democracia yendo a votar. Pequeños tips. Usar tapaboca durante todo el acto electoral. El único momento, te lo puedes sacar un momento si te pide la autoridad de mesa para Te lo identificarte. bajás un cachito y ya está. Exacto. Lleva sanitizante y tu propia lapicera para firmar el padrón. Si no la llevas, los fiscales te pueden dar una lapicera que va a estar sanitizada también. Si podés, esto tampoco
hay que ponerse muy exigente con este punto. Concurrir por tus propios medios al establecimiento de votación para no ir en colectivo con más gente. No vayas con acompañantes a menos que sea estrictamente necesario. Claro. ¿Sí? Si fuera un abuelo, una persona con discapacidad. Para no andar juntando gente sin necesidad. Espera tu turno en las filas que se realicen fuera del establecimiento respetando la distancia social de 2 metros. ¿Sí? Higieniza tus manos antes de ingresar al cuarto oscuro. El punto polémico, cerrar el sobre doblando la soropa hacia el interior y no con la saliva. Claro. Y ni bien votes, retírate del establecimiento cuando finalice la votación, así no se junta gente. Pequeños tips que también lo pueden encontrar en la Cámara Nacional Electoral. Descargan el archivo y lo pueden leer tranquilos.